Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Está ocurriendo un fenómeno que de alguna manera no ha sido, desde el punto de vista, suficientemente valorado aún por el sistema chavista, en particular por la oposición falsaria y prostibularia y por la boliburguesía que permite el vínculo, que hace el link entre el régimen y la oposición falsaria, porque esto se mueve con dinero. Y es un hecho que he visto, porque está ocurriendo fuera de Venezuela. Lo he visto desde la primera línea. Y es el tema de las protestas en Cuba. Las protestas en Cuba han generado una ola de hechos donde uno muy resaltante envuelve a los venezolanos. Y ese hecho es las manifestaciones de solidaridad que en todo el mundo han convocado los cubanos. ¿Y qué termina ocurriendo? Lo vi aquí en Leipzig, que los cubanos convocan una manifestación frente a la embajada de Cuba en el país donde se encuentran, o una demostración, como llaman aquí, en alguna calle, como fue el caso de esta ciudad, donde la manifestación se convocó en la estación central de trenes, y los cubanos se convocan a ellos, pues convocan a los cubanos por la libertad de Cuba y todo aquello. Y se presentan los cubanos con sus banderas cubanas, con sus pancartas y con su indignación o su esperanza, y sin que nadie los haya convocado directamente, se presentan los venezolanos también, de forma natural. Sienten que es la misma causa. Sienten que es la misma. Y llegan los venezolanos con sus banderas de Venezuela, con su gorrita tricolor, con sus pancartas diciendo es la misma lucha. Abajo el socialismo del siglo XXI, abajo el castrocomunismo, libertad, etc. Eso es un fenómeno que está ocurriendo en todas las ciudades donde se han convocado manifestaciones por parte de los cubanos. En los Estados Unidos, en Alemania, entiendo que hay una movilización en España esta semana, o la hubo ya. En Chile hubo una situación donde los esbirros cubanos movilizaron a personal diplomático y a comunistas locales para agredir a los manifestantes anticastristas. Bueno, y ahí vi, porque se puede ver tranquilamente, a venezolanos con su gorra tricolor dándose coñazo con esos esbirros, pero eso fue una cosa que, bueno, que dieron ganas de ver. O sea, eso fue coñazo para ahí, coñazo para acá, salieron comunistas presos, eso fue. Quiere decir que el venezolano, el ciudadano común, como llaman, entendió el asunto ya. Entendió que la culebra del socialismo del siglo XXI, la cabeza está en La Habana y que la culebra se mata por la cabeza. Y el venezolano dice, donde yo esté, en el país que yo esté, yo tengo que empujar al régimen cubano también. Porque si se cae uno, se cae el otro. Y el cubano dice lo mismo. La unidad de propósitos entre los luchadores por la libertad, los verdaderos, por la libertad de Cuba, y los que quieren la libertad de Venezuela, se van para sus manifestaciones. Lo que quiere decir que poco a poco se va a forjar un movimiento libertario de Venezuela genuino. Binacional, quizá. De abajo hacia arriba. Yo no diría ni siquiera binacional, yo diría multinacional.
Porque los nicaragüenses, que la diáspora es menor, es cierto, en los Estados Unidos se presentan. Bueno, lamentablemente los peruanos van a empezar a vivir situaciones bien lamentables. Empezaremos a verlos. Los peruanos, permítame comenzar por allí, por favor. Esto último, Daniel. Sí. He visto las declaraciones del presidente saliente del Perú, del señor Sagasti, Sagasti es como un Capriles, pero más viejo. Y morado. Sí, morado y un poco más estudiado, porque el tipo además entiendo que tiene muchos estudios, pero yo vi una declaración. El talento sin probidad es un azote. La última de entrevista que da Sagasti antes de supuestamente entregar el mando que tiene que darle a Castillo en el Perú. Y Sagasti, cuando es indagado, Daniel, creo que fue por la BBC, sobre el peligro, lo que él veía enfrente a propósito de todo lo que representa Castillo y sus vinculaciones internacionales con el modelo chavista y con la influencia cubana, el tipo dijo, no, quienes dicen eso son unos tremendistas, no conocen la tradición institucional del Perú. O sea, Sagasti, que vive en un país y que acaba de presidir un país de América Latina, de América del Sur, y me perdonan, esto no es determinismo geográfico, esto es realidad, cree que él está más prevalido del chavismo que lo que están los países de Europa. Y vayan ustedes a ver, yo le dije al señor Sagasti, vaya a ver lo que ocurre en España, que decía, no, la vieja Europa nunca va a caer en las garras del comunismo, ni en las garras del socialismo, ni en la tentativa castrista. El tipo dice, Daniel, para concluir esta parte, que que el sistema ha funcionado, que lo que demuestra todo esto es que a pesar de la polarización que representaron Fujimori y Castillo, fíjense, va a haber un resultado que ya se dio, ahora se procede formalmente a la transmisión de mando, que va a Castillo, y que se desarrollará un gobierno allí donde no puede haber mayores desvaríos, porque la institucionalidad del Perú es tan fuerte que va a actuar contra cualquier desvarío de Castillo. Bueno, Sagasti, prepárate, agarra las cotufas, siéntate, y ojalá que lo que tú estás diciendo sea verdad, porque si no, lo que te auguro es un infierno en tu país, lamentablemente. Eso último. Ahora, Cuba y Venezuela. Chico, es que las similitudes van, Daniel, hasta en los métodos de represión y en las formas de juicio, que si no sé si lo has visto, se están haciendo con los manifestantes en estos días. Claro, he hablado con el vocero de la organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, Javier Larrondo, y he hablado además, está en mi canal, con la señora Ileana de la Guardia, quien forma parte de la plataforma por la transición democrática en Cuba. Y cuando me contaron cómo están haciendo los juicios contra los manifestantes y todo lo demás, yo dije, es Venezuela, papá, es Venezuela. O al revés. O al revés. Bueno, para que la gente sepa. Pero viene siendo para que la gente sepa, Daniel, en los juicios hay una figura que en Cuba, por eso es que parece que no es que es Venezuela, es que Venezuela es Cuba. En estas cosas son iguales. Venecuba. Agustín Blanco Muñoz dice, mira, juicio sumario, agarran a la persona, la llevan a un tribunal y según la ley en Cuba, creo que tiene que, no sé cuántas horas es que tienes para conseguir un abogado. Los tipos hacen todo para que no consigas abogado, que es lo mismo que pasa en Venezuela con presos políticos. Aquí en Venezuela te ponen un defensor público, que es como si no tuvieses nada. Creo que en Cuba ni siquiera te ponen un defensor, te dejan así y te hacen un juicio donde los tipos te dictan sentencia, no tuviste nunca derecho a la defensa, y así le han dictado condenas a creo que más de una decena de manifestantes en los últimos días que van de 6 meses a 1 año. Así presos sin derecho a defensa. Nada. No, usted es un terrorista, sí, usted está financiado por los Estados Unidos y usted va preso. Y están acusando a los líderes, los están acusando de sedición, de intentos de insurrección, de intento de derrocamiento del gobierno, pero a la masa, al grueso de los presos los están acusando de incendio público, de asalto a tiendas, etcétera, con delitos comunes para evitar que se les catalogue como presos políticos. Entonces, no hay, por supuesto, pruebas contra ninguno de los capturados de que hayan participado en eventos violentos. Entonces, bueno, ahí es donde viene toda una serie de cosas que no es más que la negación del debido proceso. Pero, ¿por qué eso afecta a Venezuela? Pero vamos a otro caso, para poder entrar en el asunto como este. Los hechos en Cuba
revelan que podrán pasar 60 años, pero la gente siempre va a pedir libertad. Y además de eso, que no es que lo que está ocurriendo en Cuba de forma espontánea no ha sido organizado por ninguna mesa de la Unidad Democrática, donde unos politiqueros decidan cómo, cuándo y dónde se va a manifestar, el horario, la ruta y todo aquello. No, la gente se echó para la calle y ya, se acabó. Eso es lo primero. Lo segundo, la unidad de abajo hacia arriba que se está dando entre los venezolanos y los cubanos por la libertad de ambos países. Es decir, en contra del socialismo del siglo XXI, del castrismo, con otro nombre. El tercer hecho tiene que ver con lo que ocurrió en Haití. El asesinato del presidente de Haití y todo lo que ahí se armó. Porque el pueblo llano, el ciudadano de a pie, el ciudadano común, dice, pero bueno, ¿cómo es eso que los haitianos pudieron meter a unos tipos en su país y pegarse al presidente? Y esta oposición que es tan dulce, pero tan dulce que es una oposición de miel, ha sido incapaz de pasar siquiera un traqui frente a Miraflores. ¿Ah? Entonces hay un viento en contra en la opinión pública que afecta al juego del sistema chavista. Porque el ciudadano común dice, no, así no es, si se puede hacer distinto, mira lo que hicieron en Haití. No, hay que tumbarlo y aquí hay que tumbarlo. Y además de eso, cuando salen detalles, el dueño de la empresa que mandó a los mercenarios es venezolano. Pero bueno, pana, ¿cuánto cuesta eso? Entonces empieza la gente a especular, vamos a hablar con ese tipo, no, es que hay otro, ¿cuánto cuesta esa vaina? Oye, pero esta oposición, y entonces empiezan las cosas y eso se convierte entonces en una situación que obliga casi que de forma automática a Guaidó a rechazar lo que ocurrió en Haití. Tipo salió rapidito. Podemos aceptar, bla, 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 bla. No, pero Guaidó dice además, bueno, pero manden una misión internacional a Haití, o sea, él manda a invadir Haití. Pero ¿cuál misión internacional van a mandar capaz? Porque la misión internacional no es una misión vudú que puede convertir en zombie al presidente muerto. Ese tipo no lo van a revivir. Ya lo mataron. Sí. Yo no sé si lo mató el primer ministro, si lo mató el narcotráfico, si lo mató la esposa. Yo no sé quién lo mató. El hecho es que hubo una acción que, en términos sencillos y llanos, la gente dice, ay, mira, mandaron unos mercenarios contratados a una empresa de un venezolano en Miami, mataron al presidente de Haití y se acabó eso. Ya está, se acabó. Eso es lo que piensa la gente. Entonces dejan en evidencia. Yo a los tipos, yo recuerdo, Leomar, que la primera vez que yo fui a un concierto en el Poliedro fue a ver a Rubén Blades y a Guaco. Eso fue en el año 98. Y yo fui a mi concierto y yo no estaba en la olla. Yo estaba arriba sentado en mi cosa. Y entonces yo estaba con una amiga y en una de esas, y había una pareja al lado, un muchacho y una muchacha. Y yo en una de esas, yo agarro y le digo a la amiga mía, ya vengo. Me voy y regreso con un refresco y una bolsa grande de Doritos, ¿no? Porque ya, ajá. Y entonces, qué bueno. Entonces, la muchacha que estaba al lado mío con su novio, ve que yo traigo Doritos y ve que tengo refresco, y entonces se pone como inquieta, ¿no? Como que le picaban las manos, ¿no? Y como que le echa algo al novio, como diciéndole, pero viste que si hay Doritos, viste que si él pudo ir, no puede ir. Y yo, viendo la cuestión, sin ningún ánimo de tumbarle la novia a ese pobre muchacho, le digo a la muchacha, porque era una bolsa gigantesca, le ofrezco a la muchacha y le digo, ¿quieres? La muchacha, sí, se agarra. Por supuesto, inmediatamente el novio se perdió para ir a buscar su Dorito también y comprar sus cosas y trajo Doritos, platanitos, tanto aquello. Ese efecto lo está viviendo en este momento la dirigencia opositora frente al haitiano que compró el Dorito. Los haitianos se compraron su bolsa de Doritos, su refresco, sus platanitos y estos gafos entonces que tienen más real porque tienen
que costó, eso que costó que $5 millones. $5 millones. 5 millones de dólares. Yo creo que yo hago un GoFundMe y recojo 15. Le digo, mira, vale, mira, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Coño, mira, yo no sé si es así, pero el caso es que esta cosa de cómo el chavismo muestra los dientes, mientras los demás parece que son mochos y dicen, como dijo nuestro Señor Jesucristo, denme aquí que pongo la otra mejilla, nos llevan a una cosa, fíjate, que empata también con lo de Haití y empata con lo de la insuficiencia de medios para lograr desplazar a Maduro del poder y la insuficiencia de la oposición y todo esto, que es que sale el ministro de Defensa colombiano, Daniel Molano, y dice, epa, una cosa, el atentado que le lanzaron a Iván Duque, lo hizo un tipo que era una especie de lobo solitario acá en Colombia, un militar retirado que tenía problemas médicos y todo lo demás, por eso lo retiraron de la fuerza. Pero cuando se rastrea quién organizó el atentado, dice Molano, esto no lo estoy diciendo yo, lo dijo el ministro de la Defensa de Colombia. Es organizado por los grupos disidentes de la FARC que están en Venezuela. Y a renglón seguido dice, qué raro, el atentado colombiano, sí, el atentado colombiano tiene parte o estuvo planificado con la anuencia de Maduro. Entonces, cuando tú ves, y aquí lo digo porque la oposición interna y la externa, que se supone está en la comunidad internacional, te habla de elecciones, te habla de este cuento. Cuando tú ves que el chavismo, aún en la situación que está, que supuestamente es una situación comprometida, es una situación donde algunos dicen está contra la pared, es capaz de meterse en una película de estas, que es lo que ha venido haciendo durante 20 años, en un modelo que, a diferencia de lo que pensaban los españoles, a diferencia de lo que pensaban, o de lo que piensan sujetos como Sagasti en el Perú, no se quedó en el ámbito local, sino que se internacionalizó, cosa muy, 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 muy parecida a lo que pensaba Fidel Castro, por cierto, que vivió internacionalizando el modelo o tratando de internacionalizarlo hasta que se murió. Él creía muchísimo en eso. Bueno, tú ves la disparidad de cosas. Comunidad Internacional, Grupo de Lima, Gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, hablándote de los métodos clásicos de la democracia. Coño, deberían escribir un tratado moderno revisando la filosofía política de la democracia, porque los tipos son expertos en condiciones mínimas. Hacen una lista en mercado, me ponen esto, tendremos condiciones aceptables para que en Venezuela haya un proceso. Versus la realidad, Daniel, versus la realidad de un modelo que no ha parado de intentar su exportación, incluso utilizando el asesinato, la persecución, la represión, el terrorismo, lo que sea para ello, que es el chavismo. En cualquiera de los países, ya no solo de América Latina, como el caso colombiano, sino incluso de Europa. Entonces, mientras esa disparidad exista, aquí estamos envainados, aquí estamos entrampados, porque no hay manera de que tú con esto solventes esto, que es otra cosa, es otra liga, pues. Lo gracioso es que los tipos, en la listica que hacen, nunca hablan de condición inamovible, la salida del chavismo del poder, nunca. No sale. Te hablan de un entendimiento de que todos los sectores son importantes. Eso lo dice hasta los Estados Unidos. No estamos hablando de Europa y de Borrell nada más. Los Estados Unidos, el día 30 de abril del año 19, cuando aquí se montó el platanazo de la Carlota, hablaron a posteriori, después que el cadáver estaba tendido en la mesa, de lo que se intentó. No, es que este ser viviente lo que pretendía era que todos estuviesen incorporados a un gobierno de unión nacional, donde deben estar sectores del chavismo. Coño, por Dios. Por Dios. Lo importante de todo esto, amigos míos, es una sola cosa que yo se lo voy a decir y me van a perdonar, pero me toca decir. El mundo sigue girando. El mundo sigue girando, como dice la canción de Ricardo Montaner, el mundo gira aunque no estés. En tal sentido, ellos podrán seguir haciendo las estupideces de Delcy Rodríguez, que la tipa de verdad ya, yo creo que ya cambió de dealer, porque está delirando más. La tipa, adquieren esa conferencia, la tipa dice, los empresarios, ustedes, empresarios venezolanos, ustedes son envidiados en el mundo, porque ningún país tiene, ningún empresario en ninguna parte del mundo tiene las condiciones que tienen ustedes para hacer empresa y emprendimiento. Yo dije, bueno, esta tipa cambió de dealer, evidentemente, y entró ya en fase de delirio, ¿no? Porque además de eso, la tipa lo dice sin reírse. O
O sea, no es un stand-up comedy. Yo dije, ¿será que la tipa es humorista ahora, es comediante? Pero no, la tipa lo estaba diciendo en serio, chico. Entonces se lo cree. Es el problema del mitómano. Que se cree mitómano, se cree su propia mentira. Pero bueno, así están las cosas y lamentablemente creo que esto no llevará, y yo tengo rato diciéndolo, no va a llevar la velocidad que quisiéramos que llevara en Venezuela, pero el mundo sigue girando. Así que evidentemente veremos muchas otras cosas en el futuro. Nosotros nos despedimos por esta semana. Les agradecemos muchísimo por habernos sintonizado. Recuerden que aquí abajo les dejamos el link para que vayan a la primera parte de esta conversación en el canal de Neomar Hernández. De la misma manera le decimos que una extraordinaria forma de apoyarnos es suscribiéndose a nuestras cuentas en Patreon. Patreon.com/neoadolfo, Patreon.com/delaraf. Con vuestras suscripciones nos ayudan a seguir creando contenidos. Gracias por habernos acompañado y nos reencontramos la semana que viene. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro, en avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.